siempre cosas bonitas, cosas especiales para él y toda su familia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, María Elena, Carlos y a toda la diócesis de Limón. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Espero que estén muy, muy bien. ¿Me escuchan con claridad? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, así que ánimo, adelante. Con Jesús en la barca no naufragamos. Con Jesús en la barca llegamos hasta la otra orilla. Así que, pues, aquí estamos para seguir remando juntos, para seguir reamándonos, porque esa es la clave para lograr remar juntos, reamarnos, intensificar el amor, volver al amor, renovar el amor fraterno. Yo creo que ese tiene que ser el principal fruto de todo este tiempo que estamos viviendo de pandemia que hemos vivido. He mencionado en muchos momentos esta expresión del Papa Francisco del Pentecostés del 2020, organizado por Caris en la vigilia de Pentecostés del 2020. El Papa Francisco nos dijo a toda la renovación carismática católica del mundo que en toda crisis hay una regla de oro y que la regla de oro de toda crisis es que de toda crisis o salimos mejores o salimos peores. Todos queremos salir mejores, ¿sí o no? Amén. Queremos salir mejores. Y agregaba el Papa Francisco, con la ayuda del Espíritu Santo podremos salir mejores. Pues claro, el Espíritu Santo siempre nos impulsará a ser mejores. El Espíritu Santo siempre nos impulsará hacia adelante, más aún si Él es el que, como dice San Pablo en Romanos 8:26, viene en ayuda de nuestra debilidad. Ese es su campo de acción, nuestra debilidad, nuestras necesidades, nuestras miserias. Ese es su campo de acción. Por eso, una vez más, en esta noche le decimos al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen conmigo ahí donde se encuentran? Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y decimos esto, como decía el cardenal Cantalamessa el año pasado, decimos ven, Espíritu Santo, con todo el corazón, con la confianza, con la certeza de que esta invitación nunca caerá en el vacío. Él vendrá, siempre viene a llenarnos, a llenarnos. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, porque llenas este lugar, porque llenas esta sala de Zoom, este medio virtual. Tú lo tomas en el nombre de Jesús y llenas cada habitación donde se encuentran mis hermanos en sus casas, en sus hogares, con tu poder, con tu fuerza, con tu luz, con tu unción. Gracias, Espíritu Santo. Y juntos decimos, gracias, Espíritu Santo, porque nos rodeas, porque nos inundas, porque vienes en ayuda de nuestra debilidad, nos fortaleces con tu poder. Y por eso, contigo, Espíritu Santo, decimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén. Muy bien, hermanos, me han pedido conversar sobre este tema tan actual y tan importante como es Caris y sinodalidad, uniéndolo, porque en realidad está totalmente conectado, totalmente relacionado. Y bueno, felicitarlos por tocar este tema en sus diócesis. Yo creo que es muy, muy importante conectarnos con esto. Y les decía que Caris, que es este nuevo organismo de servicio mundial para toda la corriente de gracia de la renovación carismática católica, su visión, su misión, su objetivo, su esencia
está totalmente conectado con la sinodalidad a la que nos ha llamado el Papa Francisco y cuyo camino ya se abrió. O sea, ya estamos en el camino sinodal 2021 al 2023 en todas las diócesis. Creo que ya en Limón incluso ya Monseñor Javier ya quizás abrió el camino sinodal a nivel de la diócesis, y en todas las diócesis se está llevando este camino. Entonces es algo que está totalmente conectado, y ya lo vamos a ver por qué caris sinodalidad. Qué importante es esto, porque lo que el Espíritu Santo ha venido inspirando, moviendo en la renovación carismática católica, es algo que viene moviendo, inspirando, pues en toda la iglesia. Nunca olviden este principio: fidelidad al Espíritu Santo es fidelidad a la iglesia. Amén. Y fidelidad a la iglesia es fidelidad al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mueve una visión en la renovación carismática, en su carisma particular, en su misión particular en la iglesia, y cuando es una visión, un plan muy del Espíritu, siempre va a terminar confirmándose en la visión que la iglesia plantea a nivel mundial, o a nivel incluso de una diócesis o incluso de una parroquia, en el querer, en lo que el Espíritu mueve en ese sacerdote que está conectado con él. Todos carismáticos, esa expresión bien, bien bonita, bien sugestiva, todos carismáticos, expresa algo que el Espíritu Santo está moviendo en este tiempo. Porque lo carismático no es algo propio de la renovación carismática católica. O sea, siempre ha existido en la iglesia desde su nacimiento en Pentecostés. Basta leer los Hechos de los Apóstoles, basta leer el Evangelio y la historia de la iglesia. La iglesia es carismática, es una de sus dimensiones esenciales. La iglesia tiene dos dimensiones: dimensión institucional y jerárquica, que se refiere pues a los obispos, sacerdotes, diáconos, a la jerarquía, la iglesia como institución; y la dimensión carismática, que se refiere a todo el pueblo de Dios, incluyendo la jerarquía. Se refiere al Espíritu Santo que actúa en todo el pueblo de Dios, distribuyendo dones, carismas, que la conduce, que actúa en ella, que la guía proféticamente. Esa es la dimensión carismática. Otra cosa es vivirla. ¿No? Por eso el cardenal Suenens, cuando hablaba del término carismático, decía que hay que entenderlo en tres dimensiones. Uno, se las menciono, uno en una dimensión eclesial, es decir, la iglesia es carismática. Un segundo sentido del término carismático es un sentido vivencial. El primero es sentido eclesial. Toda la iglesia es carismática. Es una de sus dimensiones. Ahí les recomiendo que lean una carta que usted puede descargar en internet que se llama Iglesia Rejuvenece. Léanla, bellísima. Iglesia Rejuvenece, de mayo del 2016. Primer sentido del término carismático, eclesial. Segundo sentido, vivencial. Vivencial. ¿Qué significa vivencial? Toda persona que se abre a la presencia y acción del Espíritu Santo en su vida, acción santificadora y acción de los dones y carismas, es carismática, aunque no se identifique así. Porque al final la espiritualidad no se presume, se refleja, se esparce como el buen olor, como dice San Pablo en 2 Corintios 2:15, sean ustedes el buen olor de Cristo. Entonces, un segundo sentido vivencial. O sea, hay muchos carismáticos que viven esto sin estar en la renovación carismática católica. Y un tercer sentido del término carismático es el sentido contemporáneo. ¿Qué significa contemporáneo?
que hay grupos, comunidades que viven de una manera especial esta experiencia de los carismas, que se identifican profundamente con ellos. Y dentro de esos grupos, pues entra la renovación carismática católica, con sus diferentes expresiones y realidades, que ya les voy a decir de cuáles hay. Nosotros somos una de ellas. Los grupos de oración somos una expresión de esta realidad carismática. Tres sentidos del término carismático, pero hoy está sucediendo algo muy profético, mis hermanos. Hoy está sucediendo algo muy profético. El cardenal Suenens fue el que dijo que la renovación es como un río de gracia, y de ahí viene el nombre de corriente de gracia, que el Papa Francisco ha venido retomando y nos ha dicho con frecuencia, ustedes son una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Esa es vuestra definición, vuestra esencia, dijo el Papa Francisco. Y el cardenal Suenens, algunos han dicho, ¿no? O hemos escuchado esa expresión, que la renovación algún día es como, tiene que desaparecer, ¿no? Pero ustedes saben que en realidad lo que el cardenal Suenens dijo no quiso decir como eso, sino lo que quiso decir es que la renovación es como un río de gracia que está llamado a desembocar en el mar de la iglesia, ¿eh? Y a impregnar toda la iglesia de Pentecostés, del bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos ha pedido el Papa: compartan con toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Y digo que es algo muy profético, todos carismáticos, porque eso es lo que está moviendo el Espíritu Santo en este tiempo. Óiganlo bien. Hoy casualmente en la mañana compartía con un grupo con un movimiento de México llamado Ejército de María, que conocí hace poco en un curso que estábamos impartiendo. Ellos se integraron. Ejército de María. Y uno de los hermanos dirigentes de este movimiento me comenta, yo creo que por el nombre todos sabemos que es un movimiento mariano, obvio, Ejército de María. Y un movimiento mariano generalmente, ¿qué hace? Pues rezar el rosario, promover la devoción al rosario, alguna devoción a María. Y resulta que, ¿cuál es mi sorpresa? Que hablando con el hermano encargado, me comenta que tuvieron un retiro hace unos años o hace un tiempo con un sacerdote francés, y resulta que este sacerdote francés tiene una experiencia carismática, es un hombre del espíritu con muchos carismas. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa que en un encuentro toda la gente del movimiento Ejército de María tienen una experiencia carismática. Reciben el bautismo en el Espíritu Santo y muchos comienzan a orar en lenguas, a alabar en lenguas, a dar profecías, a recibir carismas. El Ejército de María. Ahora es un Ejército de María carismático. Carismático. Entonces, es algo que el Espíritu está haciendo en la iglesia. Amén. Y tenemos que creerlo. Y nuestra misión es ser facilitadores de que el poder del Espíritu se extienda al norte, al sur, al este, al oeste, donde estemos sirviendo. Si a usted lo llaman a predicar a los catequistas, a los ministros de la Eucaristía, a cualquier otro movimiento, obviamente muévase en el discernimiento, pero no tenga miedo de ser quien es usted como carismático. Como carismático. Yo recuerdo hace unos años predicando un retiro para unos ministros de la Eucaristía allá en Atenas. Era una noche, más bien, un encuentro con ministros de la Eucaristía. Y entonces les hablaba del poder de la Eucaristía, del poder sanador de Cristo en la Eucaristía. Y les decía en algún momento que el ministerio de ellos, de ser ministros de la Eucaristía, de llevar la comunión a las casas, a los enfermos, no sé si alguno aquí es ministro de la Eucaristía, de seguro que sí, quizás, y les decía, no es un ministerio de asistencialismo sacramental, es decir, solo llevar la comunión, hacer el rito y ya, que el solo hecho de hacer eso es una gracia, no lo estoy minimizando, es un regalo
y qué bueno el que recibe este ministerio, ¿no? Un gran compromiso y un gran regalo. Pero les decía, ustedes pueden hacer algo más. Hagan el rito, den la comunión y antes o después, oren por ese enfermo. Oren por ese enfermo en el nombre de Jesús y por el poder de Jesús de Eucaristía. Y van a ver muchos milagros y sanaciones, ¿no? Y recuerdo que al principio, ¿no? Los ministros un poquito así, como será, no será. Y durante la oración expusimos el Santísimo, pues uno de los ministros se sanó. Tenía la cadera como descuadrada, el muslo hacia la rodilla, porque resulta que este señor se había caído de un árbol. Entonces había quedado mal de su cadera, de una de sus piernas, y el Señor lo sanó ahí. El Señor lo sanó ahí y terminó pues creyendo en el poder de Jesús en la Eucaristía y dijo, bueno, a partir de ahora voy a orar por los enfermos cada vez que vaya a la comunión. Todos carismáticos. Amén. Todos carismáticos. Y el que vive lo carismático lo extiende por contagio, por atracción. Y si hay una palabra que ha estado resonando mucho en este tiempo, es la palabra precisamente carisma, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y aquí voy a entrar un poco en algunos conceptos, ¿verdad? Esto es formación también para llegar a entender caris y sinodalidad. La palabra carisma es una palabra que ha estado pues resonando mucho en la iglesia desde finales del 67, después del Concilio Vaticano II, más bien del 66, perdón, del 66, 65, ya olvidé la fecha exacta, creo que fue el 8 de diciembre del 65, la clausura del Concilio Vaticano II, que fue convocado por San Juan XXIII, queriendo un nuevo Pentecostés para toda la iglesia, y clausurado por el Papa Pablo VI, ¿no? Dos papas santos, San Juan XXIII, San Pablo VI, llamado por muchos el Papa del Espíritu Santo, y al Papa Pablo VI le tocó acoger la renovación carismática católica y hubo un discurso histórico del Papa Pablo VI para la renovación que fue dado en mayo de 1975, en el Pentecostés de 1975. Y ese día el Papa Pablo VI dijo muchas cosas a la renovación, pero una de las que dijo, que recordaba ahora, fue la siguiente: esta renovación en el Espíritu es un chance para la iglesia. ¿Es un qué? Un chance para la iglesia. No me refiero a los chances de Costa Rica, ¿no? Un chance para la iglesia, ¿no? Como una oportunidad para la iglesia. ¿Mm? Como una oportunidad, como un as bajo la manga, ¿no? Del Señor para la iglesia. Y también dijo Pablo VI aquel día, esta renovación viene a ser para la iglesia como una lluvia de dones, de carismas, que viene a refrescar la iglesia en el mundo entero. Ese discurso, yo creo que todo carismático, todo líder necesita leerlo, necesita meditarlo. Pablo VI, mayo de 1975, para quien quiera buscarlo, porque también la formación consiste en dejarles a ustedes datos, algunas fuentes a las cuales ustedes puedan después, el que quiere pues aprender más, vamos a ver, el que quiere aprender más y profundizar, pues buscarlas. Y miren que recordaba esto de Pablo VI, de que la renovación es un chance para la iglesia, porque ayer, fíjense, esto está fresco, ayer hablando de caris, tuvimos una reunión, hubo una reunión muy, muy determinante con la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que esta semana está reunida, nuestros obispos, y bueno, el padre Randall, nuestro asesor nacional, y mi persona estuvimos ahí presentes, y hubo unas palabras de Monseñor Manuel Eugenio, obispo de Tilarán, Liberia, que me gustaron mucho, que me llamaron la atención,
y que me recordaron esta expresión de Pablo VI, porque Manuel Eugenio dijo al final de la exposición, en un momento de opiniones y preguntas, nos decía, esta renovación carismática, la renovación carismática, hoy, 2022 hacia adelante, dijo Monseñor Manuel, la renovación carismática puede hacer, yo creo que puede hacer mucho bien espiritual a la iglesia y al mundo hoy. Yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, lo creo firmemente. Lo creo firmemente. Esta renovación sigue siendo un chance para la iglesia. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, lo sabemos. Yo creo que todos hemos visto las noticias, ¿no? Sabemos la situación del país y la situación mundial. Es un tiempo para que la renovación haga mucho bien a la iglesia y al mundo. ¿Lo creen, sí o no? ¿Amén? ¿Lo creemos? Y bueno, precisamente con una madurez distinta, ¿no? Después de 55 años. Recientemente, la semana pasada, 17, 18 y 19 de febrero, la Renovación Carismática Católica pues celebró 55 años, 55 años como corriente de gracia en la iglesia y en el mundo. Según el dato histórico, ¿no? 17, 18 y 19 de febrero de 1967 fue el surgimiento, lo sabemos, aquí todos conocen esto, y surge con la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando pensamos en el bautismo en el Espíritu Santo, que es la experiencia común de todo carismático, ¿ah? Y de toda expresión o realidad carismática, y aquí voy lanzando como pinceladitas para lo de caris. Recuerdo que hace unas semanas estábamos reunidos con una comunidad que se llama Hijos de María Santísima, una comunidad católica que está en República Dominicana, bueno, en varios lugares y se encuentra aquí en Pérez Celedón. Fuimos a reunirnos con ellos para la cuestión de caris y la primera pregunta que le hacía a Iván, el coordinador, sin decirle, sin presentarse con puestos y cargos, no, yo no vengo aquí como Consejo Nacional, no vengo aquí como coordinador tal, no, yo vengo aquí como un hermano más. Y le pregunto a Iván, si te menciono la expresión bautismo en el Espíritu Santo, ¿tú me entiendes de qué estoy hablando? Y el hermano, pues claro, estás hablando de la efusión del Espíritu, de esto y de aquello, y nosotros lo vivimos en las asambleas y en los seminarios de vida, y me sorprendió la respuesta. Entonces yo le dije, bueno, cuando él me respondió al final le dije, qué bueno, somos de los mismos, somos de los mismos, somos de los mismos. Esa es la experiencia común de todo carismático, el bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia común de toda expresión y realidad carismática, sea una comunidad, sea un ministerio, sea un grupo de oración, sea una escuela de evangelización, y de todo carismático, sea que esté o no dentro de una organización de renovación carismática. La experiencia común es el bautismo en el Espíritu Santo. Así surgió en 1967 en la Casa del Arca y la Paloma, ¿no? La Casa del Arca y la Paloma. Y el bautismo en el Espíritu Santo viene a traer una reactivación. ¿Qué es lo que viene a traer? Una reactivación. Esa palabra que está como muy de moda, ¿no? En este ambiente político, que se habla de reactivación económica. Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo, si algo viene a traer es reactivación a la vida, reactivación de la fe, reactivación de las gracias ya recibidas en los sacramentos, reactivación del poder del Espíritu Santo en la vida, de los carismas ya recibidos o carismas nuevos que se reciben y se activan. Reactivación, que por cierto es un tiempo de reactivar la renovación carismática católica.
Es tiempo de reactivar la economía carismática. Amén. De reactivar la economía carismática. Miren, y cuando me refiero a economía, no hablo de dinero. Estoy hablando de lo que el Señor ha confiado a la renovación. Hay un término que se llama economía de la salvación. Es un término que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, es un término de la enseñanza de la Iglesia. La economía de la salvación, ¿qué significa en palabras sencillas? Es todo lo que Dios ha depositado y confiado a la Iglesia Católica para que lo administre en función de la salvación de los hombres, de la evangelización. ¿Y qué ha depositado el Señor en la Iglesia para que lo administre? Los sacramentos, los 7 sacramentos, la palabra, la tradición, la doctrina. Eso es economía de la salvación. Podríamos decir que en la renovación hay una economía carismática. ¿Qué nos ha dado el Señor en la renovación carismática para que lo administremos? ¿Qué nos ha dado? El seminario Vida en el Espíritu, los grupos de oración, la asamblea de oración, los ministerios, los carismas, los dones. Bueno, hay que reactivar, es tiempo de reactivar la economía carismática. Una de las mejores definiciones que yo he escuchado de la renovación carismática católica es del padre Emiliano Tardif, hablando de carismáticos, de un gran carismático que muchos conocemos. Y el padre Emiliano Tardif, le escuché esta definición en una predicación y decía, la renovación carismática católica es el redescubrimiento vivencial del poder del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia para vivir el evangelio a plenitud, para evangelizar y ser testigos de Cristo resucitado. Es el redescubrimiento vivencial del poder del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia. ¿Para qué? Para vivir el evangelio a plenitud, todo lo que implica el evangelio. Si queremos saber qué implica vivir el evangelio, les doy un consejo. Leamos el evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Vivir el amor, el servicio, la misericordia y todo lo que Jesús nos enseña. Para evangelizar y ser testigos de Cristo resucitado. Esto es la esencia de la renovación carismática católica. Amén. Esto. Ahora, ¿por qué menciono esto, mis hermanos? Porque cuando hablo de caris y sinodalidad, tenemos que tocar una palabra que se llama estructuras y organización. De hecho, el Papa Francisco es lo que está haciendo. El Papa está haciendo una renovación estructural en la iglesia. No le está quitando autoridad a los obispos, ni a él mismo, no, para nada. Pero sí está haciendo una renovación estructural, una conversión que en términos de la iglesia se llama pastoral, sobre el cómo hacer las cosas, la misión, la evangelización. Entonces, cuando hablamos de caris y sinodalidad, toca esa dimensión estructural de la renovación. Y cuando hablamos de estructuras, ¿no? Este tema a veces tan complicado, hay una clave. Anótelo bien grande, si usted desea anotarlo. Las estructuras. Todo debe estar en función de esto que he dicho anteriormente, de lo que es la renovación carismática católica, de su esencia, el redescubrimiento del vivencial del poder del Espíritu Santo para vivir el evangelio a plenitud, para evangelizar y ser testigos de Cristo resucitado, el bautismo en el Espíritu, los carismas, la misión. Hay que tener claro primero qué es la renovación carismática, vivir esta esencia. Y las estructuras y las organizaciones deben estar en función de esto, de la esencia de la renovación. Y las estructuras y la organización, entonces, si están en función de lo que es la renovación, van a dinamizar la renovación, no la van a estancar. Las estructuras entonces tienen que dinamizar la evangelización, la misión,
¿no? La vida en comunidad, la hermandad, el desarrollo de los ministerios, el despertar y el crecimiento de los carismas. El cardenal Suenens, en los documentos de Malinas, habla de esto en el primer documento llamado Renovación Carismática Católica, una corriente de gracia, ¿verdad? O orientaciones pastorales y teológicas. En ese documento 1 de Malinas, cardenal Suenens toca el tema de las estructuras y precisamente dice esto que les estoy diciendo, ¿no? La renovación necesita, sí, una estructura, pero una estructura no tanto jerárquica, sino una estructura de servicio, de comunión, una estructura que dinamice la comunidad, la fraternidad, la evangelización, la misión. ¿Qué es lo que está haciendo el Papa con Caris? El Papa como que se leyó los documentos de Malinas. Yo creo que por eso hizo Caris, porque leyó los documentos de Malinas. Y aquí hay que hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de estructura en un movimiento laical o como la renovación, no es conveniente utilizar la palabra jerarquía. O sea, no, yo no soy una jerarquía para ustedes, ni Carlitos o doña Cinia. Son coordinadores, son una figura de autoridad, sí, una autoridad de servicio, de amor, de comunión, no una autoridad en el sentido como el mundo nos plantea quizás de mando, ¿no? La palabra jerarquía, sobre todo, pues en el lenguaje eclesial, aplica solamente para la jerarquía, valga la redundancia. Estamos hablando de obispos, sacerdotes y diáconos también que hacen parte ahí del orden, esas dimensiones del ministerio jerárquico en la iglesia. En los laicos aplica palabras como orden, organización, estructura, quizás sí una figura de autoridad, ¿no? Figuras de autoridad que son los coordinadores, los líderes, una autoridad que en el lenguaje de Jesús se resume en una palabra: servicio, servicio. Amén, servicio. Porque como dice el Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. ¿Eh? El líder es el primero en servir a todos como el último. Ahora, cuando hablamos de estructuras, mis hermanos, hay dos peligros, dos extremos, podríamos decir dos extremos. Esos dos extremos son, hay quienes dicen, no necesitamos nada de estructuras, o sea, cero estructuras. Y el otro extremo es demasiada estructura. Los dos extremos son equivocados y al final terminan dividiendo. Si no hay nada de organización y estructura, pues terminamos hechos un desorden. Termina todo en división. Y a la vez, si hay demasiada estructura rígida, pues va a haber desazón, va a haber también molestias y también van a haber divisiones. Los dos extremos son peligrosos. Tiene que haber un punto medio. Fíjense que les hablo con testimonios concretos. He mencionado algunos. En España, y menciono porque es algo conocido, y lo menciono así en una transmisión, es algo conocido. Yo no sé ahora con Cari si ya se habrá solucionado eso, pero bueno, en España sucedió algo muy interesante. Hay dos renovación carismática. Había una división muy fuerte años atrás. ¿Y saben cómo se llamaban cada una de las dos corrientes de renovación en España? Pues a algunos les va a causar algo, puede causar hasta algo sí, sí, como de risa, ¿no? O decir, wow, ¿de verdad? Pues sí, sí, de verdad. Existía la renovación no estatutaria y la renovación estatutaria en España. Es decir, la renovación que tiene estatutos, que aprueba estatutos, que está de acuerdo con los estatutos, y hubo una renovación que no estuvo de acuerdo con estatutos y se dividió y se le llamaba renovación no estatutaria, ¿no?
Es decir, como no sé cómo trabajarían ya lo interno, yo me imagino que cada grupo de oración, cada grupo y después se encontraban una vez al año, alguno tenía que organizar ahí, quién sabe quién, algunos líderes, ¿no? Pues incluso pues dirigirían eso, pero esto es una realidad, lo que le estoy diciendo. O sea, no sé si ya se solucionó, no tengo conocimiento, espero que sí, con todo lo de Caris, y creo que sí, pero existía la renovación no estatutaria y estatutaria. O sea, son dos extremos, ¿no? Cuando San Pablo habla de los carismas, que en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14, esos tres capítulos esenciales sobre los carismas, cuando San Pablo habla de los carismas en esos tres capítulos, 1 Corintios 12, quizás la clave es el versículo 7, ¿no? A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Y el versículo 11, me parece que dice, el Espíritu distribuye los dones a cada quien como quiere. Entonces, el 1 Corintios 12 habla de la dimensión de los carismas y habla del Espíritu que distribuye los carismas como Él quiere, ¿no? Como Él quiere. Esa dimensión profética, esa dimensión de libertad en el Espíritu. 1 Corintios 13 habla de la caridad, de la caridad. Y ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo, ya les voy a decir el versículo más exacto. Vamos a ver, 1 Corintios 13, cuando San Pablo pues, nos habla de la primacía del amor. Si no tengo amor, nada soy. En el versículo 8, 1 Corintios 13, 8, Pablo dirá, el amor nunca pasará. Pasarán las profecías, pasarán las lenguas, pasarán los milagros, pero el amor nunca pasará. Y en 1 Corintios 14, Pablo dirá en 1 Corintios 14, 33, que Dios es un Dios de orden, de paz y no de confusión, que se haga todo con orden y decoro. 1 Corintios 14, Pablo habla, podríamos decir, del orden en la comunidad, en el ejercicio de los carismas. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque son tres capítulos que van en conjunto para entender esta cuestión global. 1 Corintios 13, podríamos decir, la libertad en el espíritu. ¿Cuántos quieren la libertad en el espíritu en la renovación carismática? ¿Lo quieren? Amén. Ok, 1 Corintios 13, versículo 8, está bien. Y en el corazón el amor, y en el corazón la caridad. Fíjense que es como el punto medio, ¿no? La caridad. Y 1 Corintios 14, Pablo da consejos sobre el ejercicio de los carismas en la comunidad. Y Pablo dice, ok, háganse todo con un orden y un decoro, ¿no? Entonces, en el medio, entre la libertad del espíritu y el orden y la organización, en el medio está la caridad, el principio del amor fraterno. Eso tiene que distinguir a todos los carismáticos, hermanos todos. Seremos buenos carismáticos y somos todos hermanos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es como el punto medio entre la libertad del espíritu y la organización. El punto medio es el amor, el punto medio es la fraternidad, el punto de equilibrio es la hermandad. Eso es lo que va a generar la armonía. Es como si 1 Corintios 13 se refiriera a lo, 1 Corintios 12, perdón, se refiriera a lo profético, lo carismático, la libertad del espíritu. 1 Corintios 13 se refiriera a lo pastoral, sobre el cómo hacer las cosas con amor, con el espíritu del amor, de la fraternidad. Y 1 Corintios 14 se refiriera al aspecto organizativo, del orden,
¿Mm? Del orden. 3 cosas importantes en la renovación: lo profético, lo pastoral y lo organizativo. Pero escuchen muy bien, líderes, lo organizativo debe estar al servicio de lo pastoral y lo profético, no al revés. Porque si es al revés, entonces es ahí cuando se apaga la llama, cuando se ahoga el espíritu. Ahora, hay otras 2 tentaciones contra la unidad, otros 2 extremos, que son los siguientes: unidad sin diversidad. Unidad, querer unidad sin diversidad de carisma, sin diversidad de ministerios, sin diversidad de expresiones. Eso termina en uniformidad. ¿Y qué es uniformidad? Pues todos con la misma camisa, con la misma talla, con la misma medida. O sea, jamás. La uniformidad no es del Espíritu Santo. La otra tentación contra la unidad, contra la comunión, es lo contrario: la diversidad de carismas, de ministerios, de expresiones, sin unidad. Y diversidad sin unidad, ¿en qué termina? En particularismos. Cada quien en su ministerio, cada quien con su grupo, y hasta en competencias. Y cuando uno toma la evangelización y la misión como competencia, ay, mis hermanos, quien toma la evangelización como competencia automáticamente queda incompetente para el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo crea armonía, crea relaciones. Y esa es la clave de las organizaciones. Ahora, avanzo a un punto más. ¿Cómo están? ¿Están conmigo? Sí, como no veo las cámaras encendidas, entonces espero que estén conmigo, sí. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de estructuras, que entra Caris y la cuestión de lo que estamos viviendo en la renovación carismática católica, está totalmente conectado Caris y sinodalidad. Podríamos decir que la clave para la organización de la renovación hoy, en todos los niveles, parroquial, diocesano, nacional y más para arriba, ¿no? Regional, continental, vea que mundial, por eso el Papa creó Caris Internacional, es la sinodalidad. Es sencillo, la sinodalidad es la clave de Caris y es la clave de toda estructura hoy en la renovación. Caminar juntos, eso es sinodalidad. Yo creo que ya hemos escuchado un montón de veces esa expresión, ¿sí o no? De seguro que sus párrocos ya los tienen cansados con sinodalidad. Bueno, pero hay que seguirlo diciendo y expresando. Porque como decía el Papa Francisco, cuando caminamos solos llegamos más rápido, pero cuando caminamos juntos llegamos más lejos. Y ese es el gran milagro que el Papa quiere provocar hoy. El milagro de Lucas 5, cuando Jesús le dijo a Pedro: rema mar adentro y lanza las redes en mi nombre. ¿Cuál fue el milagro de Lucas 5? ¿Cuál fue el milagro? Alguno dirá, la pesca milagrosa. Pues sí, hubo una pesca milagrosa. Pero ¿saben cuál fue el milagro real de Lucas 5? Léanse ustedes el texto después de Lucas 5. Recordarán que la red se llenó tanto que no podía solo. Pedro y los que estaban con él en su empresa o compañía de atún. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Recuerdan que había otra barca cerca y Pedro le pidió ayuda a la barca que estaba cerca de él. ¿Saben cuál fue el milagro de Lucas 5? Me encanta esta explicación que no es mía, es de Pepe Prado. Se la escuché una vez hace mucho tiempo y decir, Pepe Prado, que el milagro de Lucas 5, más que la pesca milagrosa, fue la unión de los pescadores. La unión de los pescadores. Pedro que le dice a la otra barca, ayúdennos, y comparten la pesca milagrosa. Y comparten el éxito, el buen fruto en la, podríamos aplicarlo hoy, compartir el fruto en la evangelización. En el mar
de la evangelización. La clave hoy es, pues, las barcas, unir esfuerzos, y juntos recoger las redes, lanzar las redes, hacer red de apoyo, redes de amor, redes de fraternidad. El Papa Francisco, el 9 de octubre del 2021, para que anoten la fecha, busquen ese discurso. Miren, hermanos, si un líder quiere tener claro qué es sinodalidad, solamente lea ese discurso del Papa Francisco del 9 de octubre del 2021, el discurso de apertura del camino sinodal, que además está bellísimo, bellísimo. Y ahí el Papa Francisco nos dice lo siguiente: ahora que estamos en todo este cambio estructural, en la renovación, en toda esta renovación, conversión pastoral, como le llama la iglesia, ¿no? Porque Jesucristo viene a renovarlo todo, hasta las estructuras. A mí me encanta como le dice el Evangelii Gaudium aquí en el numeral 11, cuando dice lo siguiente: Jesús con su venida trajo toda novedad. Él siempre puede con su novedad renovar nuestra vida, renovar nuestra comunidad. La propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo, y nos sorprende con su constante creatividad. O sea, Él renueva las estructuras. Termino esta parte con esto, hermanos. Y yo creo que esto nos puede servir mucho en lo práctico. 3 claves para una sana estructura, organización, que es lo que pretende Caris. Les menciono rápidamente 3 claves, 3 peligros y 3 oportunidades de la sinodalidad. 3 claves. 3 claves. Pregunto primero, ¿estamos abiertos a esto, sí o no? ¿Estamos abiertos a esto en la diócesis de Limón? De seguro que sí, ¿no? A que el Señor renueve nuestras mentes, nuestros corazones y también nuestras estructuras en la renovación. Amén. Entonces, 3 claves para una sana estructura según el Papa Francisco en su discurso del 9 de octubre del 2021 sobre sinodalidad. Las 3 palabras claves para una sana organización y estructura en la renovación hoy son las 3 palabras claves de sinodalidad: comunión, participación y misión. Esas son las 3 claves de una sana estructura, de una estructura equilibrada, que tiene como centro el amor, que tiene como centro la persona, cada uno de sus miembros, que tiene como centro el espíritu. El espíritu. Comunión, 3 claves de una sana estructura. 1, comunión. Ustedes tuvieron un retiro que se llamó Koinonía, así es. Lo recibieron en la diócesis y de seguro tienen claro qué es comunión. Esa íntima unión, esa familiaridad. Una sana estructura favorece la comunión, la unión en la diversidad de carismas, la diversidad de carismas en la unidad. El valorar lo que Dios da al otro, a los demás, e integrarlo en un espíritu de comunión. Segunda palabra clave de una sana estructura es la palabra participación. Participación. ¿Y qué es participación? La participación es implicación, es involucrar. Escuchar, dialogar. Mire, un coordinador que no escucha y que no dialoga, mejor le diera espacio a otro en esa coordinación. Porque no va a ayudar a la comunidad. Un líder sobre todo es aquel que llega al corazón de los demás a través de sus oídos, escuchando. Dialogar, valorar, desarrollar a todos. Una sana participación.
Una buena estructura. Clave número 2, participación, principio de sinodalidad. Involucrar, implicar, escuchar, dialogar, valorar, buscar desarrollar a todos y también pues con discernimiento poco a poco, ¿verdad? La participación también tiene el principio de que en las organizaciones hay personas, de que en el centro está la persona, las personas, los hermanos, como seres valiosos, únicos, irrepetibles. Aquí a todos, a Hilary, a Eugenia, a Tatiana, a Ana, a Adriana, a Esteban y Harlen, a Brian, a Carlos, Dios les ha dado carismas y talentos. Y por supuesto, depende de cada uno, ¿no? Su perseverancia, su fidelidad, su humildad, el ir creciendo también para que se vayan generando espacios de participación. Y 3, la tercera palabra clave en una sana estructura es la palabra misión. Misión, misión. Nuestra esencia es evangelizar como renovación carismática, anunciar a Cristo, instaurar el reino, orar, adorar, alabar. Ahora, 3 peligros para una estructura y una organización, 3 peligros que son de los cuales... ¿Qué? Vamos a ver. Listo, ya. 3 peligros en una estructura, en una organización. 1, el formalismo. Primer peligro, el formalismo. ¿Qué es el formalismo? Peligro de una estructura o características de una organización, de una estructura, pues, lo contrario a la comunión, a la misión, a la participación. Esto no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. 3 peligros. 1, el formalismo. Cuando en una organización estamos más preocupados por las formas, los procedimientos quizás que son necesarios muchas veces, pero cuando son demasiado rígidos, demasiada tramitología. Esto el Papa Francisco le llamó el 1 de junio del 2014 excesiva organización o control excesivo. Es un peligro en una estructura. Segundo peligro en una organización y en una estructura es lo que el Papa Francisco llama el intelectualismo. ¿Y qué se llama intelectualismo? Él se refiere a convertir las estructuras, la organización, nuestras reuniones de equipo diocesano, parroquial o ministerio, donde se hace excesivo diagnóstico, donde se convierte como un grupo de reflexión de los problemas de la renovación, pero simplemente se habla por hablar y no se actúa, perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, sí o no? Y tercer peligro de una estructura u organización, dice el Papa Francisco, es el inmovilismo. Inmovilismo. El inmovilismo es, en resumen, decir, es mejor no cambiar. Siempre se ha hecho así. Él siempre se ha hecho así. Y quedarse ahí. Eso inmoviliza, paraliza, dice el Papa Francisco. 3 peligros en una estructura, en una organización. Y 3 oportunidades de la sinodalidad. 3 oportunidades de la sinodalidad y de caris en este tiempo son las siguientes. 3 oportunidades. Con esto que el Espíritu está moviendo hoy en la renovación en la iglesia. Nos dice el Papa Francisco 3 oportunidades. 1, apertura. 2, escucha. Y 3, cercanía. 3 palabras claves. Primera oportunidad, ser una iglesia, ser una renovación como un lugar abierto, donde todos se sientan en casa y puedan participar.
2, escucha. Ser una iglesia, ser una renovación carismática donde se escucha al hermano, donde se escucha a los demás, donde se toma el parecer a los demás para decisiones, de la escucha. Y menciona el Papa Francisco, de la escucha del Espíritu en la adoración, en la oración profunda, de la escucha del Espíritu, en la oración y en los hermanos. Y tercera oportunidad de todo esto, ser una iglesia de cercanía, ser una renovación de cercanía. Fíjense que les he mencionado 3 claves de una sana estructura, 3 signos de una estructura que no es sana, 3 riesgos en toda estructura y 3 oportunidades de la sinodalidad, 3 oportunidades de lo que nos propone la iglesia en el Papa Francisco y en la renovación carismática católica. Termino con lo siguiente. Caris. ¿Aquí han escuchado de Caris? La mayoría, me imagino que sí. ¿Verdad que sí? Yo sé que Carlitos les ha hablado de esto y que han buscado canalizar toda esta información. Caris, lo que viene a promovernos, a proponernos, es esto. Es sinodalidad en la renovación, comunión, participación y misión. Romper con el formalismo, con el intelectualismo y con el inmovilismo, para hacer una renovación de cercanía, de escucha y de apertura. Nosotros estamos aquí como una expresión de la renovación carismática católica que se llama grupos de oración. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Grupos de oración. No se sorprendan por lo que les voy a decir, no se escandalicen, pero nosotros no somos, solo nosotros, no somos la renovación carismática católica. Como grupos de oración. ¿A qué se refieren los grupos de oración? Se refiere, como la misma expresión lo dice, grupos que tienen esta característica sobre todo, que se reúnen en las parroquias, en las capillas, algunos en casas, pero siempre remitidos, ¿verdad? Una organización parroquial, diocesana, y las otras expresiones también lo pueden hacer, pero el mismo nombre indica su definición. Grupos de oración, sobre todo de oración. Por eso estamos hablando ahora de volver a la fuente en las asambleas de oración o grupos de oración, ¿no? Cualquiera de las dos expresiones, sobre todo tiempos de oración. Voy a mostrarles aquí esta presentación, que una pequeña parte que incluso ayer, parte de esto que les voy a mostrar, ¿verdad? Lo compartíamos ayer con la Conferencia Episcopal acá de Costa Rica. Y nos dice el Papa Francisco, atención, no sé si están preparados para escuchar esto que voy a leer. ¿Están preparados? Sí. Agárrese duro. El Papa ha venido a sacudir todo, ¿verdad? Por algo sí. También tan perseguido a lo interno de la iglesia, también. Y dice el Papa Francisco, 8 de junio del 2019, hoy termina una cosa y comienza otra. Comienza una nueva etapa en este camino. Una etapa señalada por la comunión entre todos los miembros de la familia carismática, donde se manifiesta la presencia poderosa del Espíritu Santo para bien de toda la iglesia. Miembros de la familia carismática, ¿quiénes son esos miembros? ¿Será solamente nosotros? Pues fíjense que no. Hay un montón de hijos pródigos que están regresando a la familia carismática. Dice, esta presencia hace que todos sean iguales, porque todos y cada uno han nacido del mismo espíritu, grandes y pequeños, con muchos años o recién nacidos, comprometidos a nivel universal o local, forman el todo que es superior a la parte.
forman el todo que es superior a la parte. Nosotros, como grupos de oración, somos una parte de la renovación carismática católica, no el todo. Una parte muy importante. De hecho, los grupos de oración son la expresión más fuerte a nivel mundial. Le siguen por ahí las comunidades de vida y de alianza. Les sigo mostrando por acá un momento. Vamos a ver, por aquí hay alguien que tiene el micrófono activado. Ese mismo día, Pentecostés del 2019, el Papa dio a conocer cuál es la misión de Caris. Vamos a ver. Ese mismo día, en Pentecostés del 2019, pues el Papa da a conocer la misión de Caris. Caris significa gracia. Primero que la pusiera encima de la cama del cuarto de ellos. Vamos a ver. Por ahí nos estamos enterando de cuestiones. Ahí les pido silenciar los micrófonos. Muy bien. Esto, conocido por muchos de nosotros, nos dice que el Papa Francisco, la misión de Caris, 3 cosas, que comparta con toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la gracia que han recibido. Compártanla. ¿Qué es ser carismático hoy? Pues llevar el bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia, a donde el Señor te envíe a servir. Y si te envía a servir aún más allá de la renovación, nunca digas que no. Si te piden un tema, una oración, un servicio, en una escuela, en un colegio, en el trabajo, en una oración, una pequeña oración en el trabajo, en otro movimiento, en otro grupo, en otro servicio pastoral, aprovecha esas oportunidades. A veces hasta un pequeño momento de oración en el lugar de trabajo es una oportunidad para un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser carismáticos aquí? ¿Somos carismáticos? ¿Todos carismáticos? Bueno, un carismático, ¿quién es? El que comparte con todos el bautismo en el Espíritu Santo. Número 2, vamos a ver, vamos rapidito. Que sirva la unidad del cuerpo de Cristo. Que sirva la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es la armonía, da la armonía y también entre nosotros. Él hace la diversidad más grande con los carismas, pero también hace que esos carismas acaben en unidad. O sea, el verdadero carismático genera comunión, genera unidad. El verdadero carismático, oiga muy bien, valora todos los carismas de la iglesia. Número 3, y que sirva a los pobres, a los más necesitados de todo, física y espiritualmente. ¿Ah? Ahora, Caris tiene tres niveles de estructura, mis hermanos. Este nuevo organismo de servicio tiene 3 niveles de estructura. El primero de ellos es el servicio internacional, compuesto por 18 miembros en este momento. Aquí ven una foto del actual Servicio Mundial de Comunión de la Renovación Carismática Católica, cuyo asesor es el padre Raniero Cantalamesa. Los servicios continentales de comunión, compuestos esencialmente a partir de los servicios nacionales de comunión. Y por último, los servicios nacionales de comunión que procuran construir y fortalecer la amplia y variada familia de la renovación carismática. Aquí viene algo muy importante para que entendamos qué es esto de Caris, cuáles son las diferentes expresiones, cuáles son los diferentes miembros de la familia carismática. Caris está conformada por distintas expresiones o realidades de la renovación carismática. ¿Qué es una expresión, una realidad? Es una forma en que el Espíritu Santo llama a las personas y las une. Una forma, una manera. Mencionamos aquí estas 5, pero pueden incluso haber más. Pero generalmente se conocen principalmente estas 5. Grupos de oración, que son la expresión más difundida, que somos nosotros. Somos los que estamos aquí en esta sala de Zoom.
los grupos de oración, las comunidades de alianza o comunidades nuevas, comunidades carismáticas, esta nomenclatura, comunidad. Por ejemplo, allá en Guapiles hay una comunidad muy conocida, me parece, Oret, ¿no? Con la cual incluso por ahí se ha entrado en diálogo, en contacto. Es una comunidad que tiene una experiencia carismática, pero ellos se identifican como comunidad y caminan con la iglesia, sea a nivel parroquial, y también pueden tener la aprobación diocesana, y son carismáticos. Es una realidad, una expresión. Los ministerios, los ministerios de evangelización, ministerios de formación, que han surgido de la renovación carismática, de la experiencia de la corriente de gracia en torno a un carisma de una persona, de un grupo de carisma o de personas, las escuelas de evangelización, institutos religiosos, obras sociales. En Costa Rica tenemos principalmente estas cuatro, bueno, y las 5 también, las obras sociales. Por ahí tenemos estas 5 expresiones en Costa Rica. Nosotros somos los grupos de oración. Existen comunidades, no en todas las diócesis, pero existen. Ministerios, no en todas las diócesis, pero existen. Escuelas de evangelización, no en todas las diócesis, pero existen. Y hemos venido llevando un proceso, que bueno mencionarlo por acá. En el 2018 hubieron acercamientos iniciales con comunidades carismáticas. En el 2019 en Pentecostés se asiste a la apertura de Caris, ¿verdad? El padre Randall, hubo la presencia de Winnie, nuestra coordinadora, este servidor. Del 2019 al 21 continuamos acercamientos con algunas realidades y expresiones. En agosto del 2021, Monseñor José Manuel Garita, el presidente de la Conferencia Episcopal, delega al padre Randall, pues, para que junto a un grupo de laicos, ¿verdad?, que él considere conforme o empiece a generar la conformación del Servicio Nacional de Comunión, de organización. En el 2021, aquí ven una foto, ya se hicieron reuniones con comunidades carismáticas, Árbol de Vida, Siervos de Cristo Vivo, Casa Canaán, Jesús Resucitado, Sion, Luz de Vida y Esperanza, San Pablo, Hijos de María, In Excelsis, entre otras. Y en octubre del 2021 nace la Red Nacional de Comunidades Carismáticas, entre las cuales está Árbol de Vida, que tiene una acción ecuménica. Esta es la Red Nacional de Comunidades. En enero y febrero del 2022 hay reunión con escuelas y ministerios de evangelización que existen en el país y ya hay una organización entre ellos a nivel nacional. El 6 de marzo tendremos próximamente un acercamiento fraterno entre todas estas realidades. Oremos por eso y gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Esto es el caminar que les estoy dando a conocer acá y la reunión ayer con la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Y esto qué desafío nos plantea a todos nosotros como grupos de oración. Cambio de mentalidad, sanar experiencias del pasado, heridas del pasado, de divisiones, y principalmente estas dos para mencionarles acá en esta reunión. Les he mencionado así rápidamente como ese caminar. Y nosotros como grupos de oración, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El camino como grupos de oración, que es lo que se está planteando este año, es volver a la esencia de los grupos de oración. Valga la redundancia. Asambleas de más oración. Carismáticas, poderosas, que irradien el amor de Dios, el amor fraterno. Que sean centros, como dice Aparecida 362, de irradiación poderosos de la vida en Cristo, de Pentecostés. Volver a los seminarios de vida en el Espíritu, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eso no cambia. Caris lo que viene a hacer es a volver a reunir a la familia carismática. Por aquí creo que Brian me hace una pregunta. No sé si te respondí con lo que expuse rápidamente.
¿Sí o no? Sí, sí te quedó claro, más o menos. Ahora, abro un espacio así pequeño de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algo que quisiera consultar, con todo gusto, con toda libertad, o escribirlo en los comentarios. Estamos en el año jubilar, que son 50 años de la Renovación Carismática Católica, y les comento algo así como importante. El 17 de julio, y ya hemos hablado con comunidades, con las escuelas y ministerios, con otras expresiones carismáticas, y van a estar el 17 de julio. Yo no me imagino cómo va a ser eso, pero eso va a ser poderoso, poderoso, porque cuando se genera la unión, viene Pentecostés con mucho más fuerza. Hay diócesis que han tenido un poco más esta experiencia, digamos, de ver otras realidades o expresiones, por ejemplo, de una comunidad, de un ministerio que alguien funda, de una escuela de evangelización, que quizás fue alguien que empezó en los grupos de oración, que empezó en una parroquia, y el Señor le fue dando un ministerio, una comunidad, y fue surgiendo una expresión carismática. En algunos lugares al principio eso no fue bien comprendido, y quizás a ese hermano de parte nuestra, de los grupos de oración, le dijimos, no, usted no es de la renovación porque usted no está con nosotros. Eso ha pasado antes, quizás en unas diócesis más que en otras. Bueno, eso es lo que viene a sanar Caris. Eso es lo que viene a sanar Caris. Caris viene a restaurar la comunión, viene a dar una sana organización en toda la corriente de gracia a nivel nacional. Hace poco falleció don Arturo Vega. Hace menos de una semana. Don Arturo Vega es uno de los fundadores, de los iniciadores de la comunidad católica Casa Canán. ¿Aquí alguno escuchó de Casa Canán? Quizás de los que tienen más tiempo en la renovación. De Cabeto Quirós. ¿A alguno le dice algo ese nombre? Fue uno de los pioneros de la renovación carismática en Costa Rica con el padre Paul, de los inicios, y fundaron la comunidad Casa Canán. Recuerdo en el 2018-19 ir a reunirme con esta comunidad Casa Canán, y yo iba en aquel momento, pues, de parte del Consejo Arquidiocesano, como coordinando el Consejo Arquidiocesano. Y recuerdo cuando llego a Casa Canán en Coronado, que don Arturo, muy amable, que goce de la gloria de Dios, que goce de la presencia de Dios, un gran hombre de Dios, me recibe, me sienta en su oficina, y quizás pensó, como yo iba de parte del Consejo Arquidiocesano, quizás pensó que iba como el OIJ, ¿no? O el FBI. y recuerdo que lo primero que me dijo don Arturo, sin yo decirle nada, fue: Francisco, nosotros hacemos misiones, vamos a dar retiros, encuentros, pero no se preocupen, nosotros no nos identificamos como Renovación Carismática Católica, nosotros solo decimos que somos Casa Canaán. O sea, quizás él pensó que yo iba como a hacer una corrección en ese sentido, no sé, como policía o algo. Y yo recuerdo que le dije, es que don Arturo, más bien vengo a decirle, a partir de este momento, usted puede también, y la comunidad puede identificarse como Renovación Carismática Católica, con toda libertad. Bienvenido a casa. Y aquel hermano quedó sorprendido con aquello y tocado profundamente. Y a partir de ahí, Comunidad Casa Canán, pues se ha integrado a la renovación. Eso es Caris.
Cáliz es integrar todas estas realidades y expresiones. Cada expresión sigue haciendo lo que le corresponde y el Servicio Nacional de Comunión pues las reúne y nos encontraremos. Y todos los que están acá en el jubileo, Dios primero y más adelante, lo veremos y preparémonos porque cuando las barcas se unen para remar mar adentro en la evangelización, va a haber mucha pesca milagrosa en la misión, en la evangelización. Amén. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna consulta o si todo está muy claro. Si los tengo, si están cansados. Oramos. Hagamos un momento de oración, estos minutos que nos quedan, ¿no? Unos 10, 12 minutos. Hagamos este momento de oración. El Papa Francisco dice en la exhortación o en la carta encíclica más bien, Fratelli Tutti, hermanos todos, en el numeral 27, que aquel que construye muros terminará prisionero de los muros que construyó. Así que no es tiempo para construir muros. El que construye muros termina prisionero, encerrado en los muros que construye, solo. Es tiempo de construir puentes, lazos de fraternidad y de dejar los látigos a un lado. Lazos, puentes. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por esta corriente de gracia. Gracias, Señor Jesús. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza en esta noche. Proclamamos que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Jesús, 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 Jesús. Como preguntó el Papa Francisco en junio del 2014, ¿quién es el Señor en la renovación carismática católica? Y todos respondían, Jesús es el Señor de la renovación carismática. Hoy nosotros levantamos nuestras manos, nuestro corazón y también lo proclamamos. Jesús es el Señor. Y digámosle a Jesús, tú eres el Señor. Tú eres el Señor de esta corriente de gracia. Es tuya, Señor. Te pertenece. Te damos el poder a ti. Como decía el cardenal Cantalamessa hace ya unos años, en la renovación hoy hay que devolverle el poder a Dios. Devolvámosle el poder a Jesús. Tú tienes el reinado, el poder y el señorío. Bendito seas, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Alabemos al Señor. Y haz memoria un momento de todo lo que has vivido en esta corriente de gracia. No sé cuánto tienes de estar en la renovación carismática, en los grupos de oración. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron su encuentro personal en un grupo de oración. Yo tuve mi encuentro personal no en un seminario de vida, no en un congreso arquidiocesano. Tuve mi experiencia inicial en la renovación en un grupo de oración juvenil. Gracias, Señor, por los grupos de oración. Démosle gracias al Señor. Dale gracias al Señor por ese grupo de oración en el cual comenzaste, en el cual iniciaste. Haz memoria y dile gracias, Señor. Gracias.
Gracias. Bendito seas. Y pidámosle que bendiga el Señor nuestros grupos de oración hoy. Que haya un nuevo despertar en los grupos de oración de todas las parroquias de esta diócesis de Limón. Grupos de oración que irradien el amor de Dios. Que sean casa de Dios, del amor de Dios, en el amor fraterno. Grupos de oración que sean epicentros del reino de Dios, del poder de Dios. Grupos de oración que sean centros poderosos de irradiación del poder de la resurrección de Jesús, donde se sanen enfermos, donde se liberen oprimidos y cautivos, donde hayan predicaciones cortas pero poderosas, donde haya alabanza y adoración siempre en espíritu y en verdad, donde haya cántico nuevo, donde haya poder de Dios. Pidámosle al Señor que bendiga los grupos de oración de la diócesis de Limón y del país entero. Sí, Señor Jesús, derrama un poderoso Pentecostés en esta diócesis de Limón, como ya lo has hecho, aún más, y que haya una reactivación carismática en la diócesis de Limón, en cada uno de mis hermanos, una reactivación carismática en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Jesús. Oremos con el canto, ¿sí? Bendito seas. Sharaba. Encontrarme contigo, no hay palabras. Cada con tu mirada, mis lágrimas caerían en el silencio al verte a mí, frente a ti, cara a cara. Quiero encontrarme contigo, que me envuelva tu mirada junto a ti, cara a cara, y no dejar de mirarte, amarte. Solo quiero encontrarme y unirnos en una sola mirada, cara a cara. Jesús, 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 Jesús. Gracias, Señor Jesús, por el fuego que estás reavivando en los servidores en la diócesis de Limón. Yo siento en mi corazón, en la diócesis de Limón, mucha fuerza,
mucha fuerza, una reactivación muy fuerte del Espíritu Santo en la diócesis de Limón. Una diócesis evangelizadora. Una reactivación de los grupos de oración como grupos carismáticos en todo el sentido de la palabra. Una renovación organizacional. El Señor da la gracia a la diócesis de Limón de una conversión pastoral. Ábranse a esa conversión pastoral. Una mayor apertura en sus organizaciones parroquiales, diocesanas. Una mayor integración, participación. Que los que estaban fuera o se sintieron fuera, vuelven a entrar. Que los que salieron heridos vuelven a casa, amados, recibidos. Gracias, Señor, por todo lo bello que tú has hecho en esta diócesis y que tú seguirás haciendo, Señor Jesús. Que terminen de caer los muros y las murallas que aún deben caer en el nombre de Jesús. Y que de parroquia a parroquia, de capilla a capilla, hayan puentes y no murallas. Y que de servidor a servidor en toda la diócesis de Limón haya concordia, corazones cercanos y no discordia, corazones distantes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mucha oración para esta reactivación carismática. Y yo me atrevo a comentarles, y lo siento en el corazón, en otros momentos a otras personas también lo he comentado de otras comunidades. Aquí en mi diócesis así lo hemos sentido. Pero organicen muchos encuentros de oración, de intercesión. Y el Señor está moviendo mucho en este tiempo los cercos de Jericó. Los cercos de Jericó. Parroquiales, diocesanos. Para la reactivación de la renovación carismática católica. Para entrar en este tiempo de conquista de una tierra prometida, de una nueva evangelización. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria en la renovación carismática católica. Tuyo es el reino, el poder y la gloria en nuestra vida por siempre. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga. 9 en punto. Está convertido, Javier, ya. Ya me he convertido, sí. Bueno, no, gloria a Dios, de verdad, hermanos, qué bendición y pues amén a todo eso que el Señor le ponía a Javier en el corazón para esta diócesis. Este fin de semana, pues yo creo que esto que Javier nos habla y esto que dice el Señor también para esta diócesis, creo que es una confirmación de lo que vivimos bien el fin de semana pasado y todo lo que viene, ¿verdad? El Señor está poniendo ahí sobre la mesa muchas cosas que se van a ir viendo en estos días
y que nosotros pues debemos estar abiertos a esta novedad, definitivamente no a cerrarnos, sino abrirnos más. Javi, de verdad, muchas gracias, hermano, por su tiempo, por el espacio. Que Dios lo bendiga un montón. Yo sé que todos acá pues se lo agradecemos muchísimo y pues aquí tendremos en nuestra oración. Dios de Limón pues siempre tendrá las puertas abiertas, hermano, para usted. Y a todos pues no, que Dios les bendiga, a todos los hermanos de Facebook, que Dios los bendiga de verdad por haber estado por ahí. Ahí vamos a estar recompartiendo también esta enseñanza para que a todos nos llegue y poder seguir pues creciendo, avanzando en esta actualización. Y pues bueno, no, sin más, hermanos, de verdad que desearles una feliz noche y ahí nos seguimos encontrando. Que cada grupo de oración, como dice Aparecida, como lo mencionaba Javier, pues sea un epicentro del poder de Dios. Pedimos a Jesús, al Padre bueno, que nos bendiga en esta noche, que Él derrame una poderosa bendición sobre cada uno de nosotros, sobre toda esta diócesis, sobre Javier, sobre Helen, sobre María Belén, que les bendiga siempre su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias noches. Javier. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Buenas noches, Buenas gracias noches. Javier.